Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de una palabra que a lo mejor repetimos constantemente y a lo mejor no tenemos muy clara, y es el Evangelio, así que empezamos. Bueno, para empezar vamos a definir exactamente qué significa Evangelio. Etimológicamente, Evangelio viene de la palabra en latín, Evangelium, y esta palabra en latín viene del griego. Bueno, esta no la voy a pronunciar porque no sé exactamente cómo se pronuncia, pero aquí la están viendo. Y quiere decir buena noticia. Ahora, aplicándolo en nuestro contexto cristiano, sabemos todos que el Evangelio se trata del plan que Dios diseñó desde el principio para acercar a la humanidad, para salvarla de esa muerte eterna por la cual había sido condenada cuando pecó en el jardín del Edén. Ya dijimos que Evangelio significa buena noticia, o sea que debe haber antes una mala noticia por la cual esta noticia era necesario que llegara. ¿Cuál creen ustedes que es esa mala noticia de la que hablamos? Cuando Adán y Eva pecaron, cayeron, justo en ese momento, ese plan inicial que tenía Dios de que la humanidad viviera eternamente con Él, que tuvieran ese contacto directo con Él, en ese momento ese plan se trastocó. A partir de entonces, el ser humano ha vivido lejos de Dios, pues es incapaz de acercarse a Él, como lo dice Romanos 8:7. Por esta razón, todos nacemos con una tendencia natural a pecar, a hacer lo malo. Como lo dice en Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, no podemos acercarnos a Él. Entonces plantea esa problemática, esa mala noticia de decir, ok, vamos a vivir eternamente condenados. Después de que el ser humano cayera, no podemos estar con Dios nunca más, o sea que vamos a vivir en el abandono o separados de Él. O sea que había que hacer algo, había que tener una solución de que nos permitiera volver a acercarnos a Dios. La solución, justamente, como el ser humano no podía hacerlo por su propia cuenta, ¿a quién le tocaba hacerlo? Exactamente, a Dios solamente. Fue Él mismo quien dispuso la solución para poder salvarnos. Jesucristo, un ser humano perfectamente hombre y perfectamente Dios, porque recordemos que Jesús es Dios, eso sí, tengámoslo claro, y es justamente Jesús el que viene a solucionar este problema de estar separados de Dios, la humanidad del ser creador. Ahora bien, no es que Jesús venga a dar la noticia, Jesús no vino a decir algo bonito o algo bueno, era Jesús mismo la propia noticia, y eso es en lo que queremos enfocarnos. Jesús es el Evangelio hecho carne, hecho hombre. Por supuesto, en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento los conocemos como los Evangelios, que narran la vida y obra, lo que hizo Jesús aquí en la tierra, su muerte, crucifixión, su resurrección y su ascensión. Pero el punto central, el Evangelio en sí, la noticia buena como tal, es Jesucristo. Esa solución al problema del pecado, la solución a la muerte eterna, se encuentra en la persona de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el punto central de este Evangelio, esta buena noticia llamada Jesucristo? Es la que leemos en 1 Corintios 15, del 2 al 4, y dice: mediante este Evangelio son salvos, atentos, si se aferran a la palabra que les prediqué. Ahí está hablando Pablo. De otro modo habrán creído en vano. Versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Son justamente estos dos hechos los que sostienen toda la doctrina cristiana, son la esencia del Evangelio. La primera parte es muerte para perdón de pecados y resurrección para darnos esperanza de vida eterna a todos los que creemos en Él. No se quedó en la tumba, sino que resucitó. Las demás cosas que Jesús hizo, por supuesto, hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó el alimento, hizo muchas obras maravillosas, hacían parte de las cosas que Él hacía para convencer a la gente, para decirle a la gente, hey, soy yo el que tenía que venir. Pero el plan, la esencia, la base que mantiene nuestra creencia como cristianismo, como cristianos, es justamente esa muerte en la cruz y esa resurrección que el Padre hizo con Jesús. Ahora bien, resulta que después de que Jesús asciende, bueno, conocemos la historia de la iglesia primitiva, los apóstoles empiezan a predicar, empiezan a crear las comunidades, las primeras iglesias. Es bellísimo. Pablo es elegido por Jesucristo mismo como el apóstol de los gentiles, se va a predicar a muchas partes del mundo, y hay una ciudad, en una parte que se llama Galacia, en donde Pablo funda una iglesia, y esta iglesia tiene un problema en cuanto al mensaje, a la doctrina que Pablo les ha predicado, que como lo leemos en 1 Corintios 15, del 2 al 4, la doctrina es la muerte de Jesús y la resurrección. Resulta que en esta iglesia había una especie de infiltrados, unos judíos, unas personas que aún estaban intentando meterle algo a esa esencia del Evangelio. Estaban diciendo básicamente como que no es suficiente creer simplemente lo que Jesús hizo, la obra de morir y resucitar, sino que también hay que añadirle unas buenas obras. Por ejemplo, hay que añadirle la circuncisión, hay que creer en eso, pero también añadirle la ley. El macho. Entonces, claro, Pablo obviamente les escribe fuertemente y les dice, hey, oigan, ustedes están olvidando que de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es puro y es uno solo, y se trata de lo que hizo Jesús. Nosotros no podemos añadirle nada. Leamos un momento Gálatas 2:4, que dice algo muy importante y algo muy curioso que Pablo les dice. Dice: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros
para coartar la libertad que tenemos en Cristo. Las personas se han metido en esa iglesia para intentar meterles otras cosas diferentes al evangelio de salvación que ya Pablo les había predicado, y Pablo lo está diciendo aquí en este versículo. Y todo ese tipo de mensajes, todo ese tipo de enseñanzas adicionales que se le quieran añadir a ese evangelio puro, lo único que hacen es esclavizar al ser humano. O sea, si tú llegas en un lugar, a una iglesia, y te empiezan a decir que aparte de creer en Jesús también tienes que portarte bien para salvarte, no puedes tener el caballo largo porque no eres salvo, o que tienes que vestir de cierta manera, eso realmente es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, que justamente unas personas estaban empezando a meterle doctrinas, enseñanzas falsas a ese evangelio de salvación, y estaban coartando la libertad que realmente significa ser cristiano. Ser cristiano realmente significa ser libres de muchas cosas, de muchos estereotipos. Ahora bien, hay que aclarar algo. Se habla de que, o sea, que solamente con creer ya soy salvo y entonces las obras no pasa nada si me porto mal. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque las obras, como lo dice Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Vemos acá que realmente las obras no son las que salvan, pero si tú eres salvo, si tú ya has creído en el mensaje del evangelio, las obras se tienen que ver reflejadas como un fruto. Primero viene la fe, primero viene el creer, y las obras empiezan a surgir, empiezan a verse como ese fruto, producto de esa conversión real. Como lo dice Romanos 1:16, que dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación del judío y del gentil. ¿Qué me está diciendo este versículo? Este mensaje realmente tiene un efecto y tiene un impacto en la persona que realmente decide creerlo y decide recibirlo. Así que bueno, nada más por mi parte. En un próximo video estaremos hablando de un tema que va a complementar justamente, así que esperamos que sigan con nosotros, que estén pendientes. Una duda que ustedes tengan y a lo mejor nosotros todavía no tengamos en cuenta, nos gustaría que la dejaran abajo en los comentarios. Y bueno, nada más. Adiós.